Merci mucho, caro Kent, por esta entrevista y a vosotros y vosotras que nos estáis viendo, acordaros de hacer clic donde dice me place y hacer clic también en registrarme. Merci mucho. Vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos con un musafir muy especial, nuestro caro amigo Nessi Altaraz. Nessi, ¿qué jaber? Muy bueno y gracias por invitarme. Seguro, ha venido con bueno. Y te quería demandar para empezar, caro Nessi, ¿cómo te empezaste el latino? ¿Cómo te asamentaste de la lengua? ¿Cómo empezaste a culanearla? Oía mucho de latino cuando iba en Grandes Alabama. Mis papás no lo hablan. Mi madre entendía todo, ma no habló ni un verbo, nada. Mi papá también entendió. Eh, él él no cloneaba los proverbios como mi mamá. Mis nonos utilizaban los verbos, los cultures, los proverbios, Okay. y especialmente mi bisabuelo, que está en Canadá ahora, desde yo era 20, él fue vivo y activo, mashallah, a 99 años, mi Wow. bisabuelo Pepo, y durante mi vida, él no hablaba hiç en turco, solamente en judío. Y yo no entendía. Entre mi bisabuelo y mi papá hablaban en judío. Y por esto yo tenía una familiaridad con la lengua. Y ¿Y ande afitaba todo esto? ¿Era en la Turquía? en la Turquía, sí. Yo nací en Grandesco, en Turquía. Y en Turquía, en mi escuela, tomé clases de español moderno. Todos los judíos. Escogimos entre alemán, francés y español. Y todos los judíos, estaban en la clase de español. Los vedres generalmente en alemán. Francés un poco mixto. Y después de todo, no me interesó mucho en latino. Y solamente en mi final año de universidad empezó a intentar de usarla. Y solamente después de una otra clase de español moderno, y mi principal maestra fue El Amanecer. El amanecer de Karen Chacón, saludes a Karen desde aquí. El amanecer empieza en 2005, ¿verdad? Lo tienes ahí. Yo Estas creo que también lo tengo aquí, sí, sí. Vamos a mostrarlo a la gente. muchas versiones. Sí, sí. Aquí, aquí lo tenemos el amanecer. Ahora también está en versión digital, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y El Y, Amanecer, con la ayuda del diccionario de Pelagia, ladino, fue mi maestro de ladino. Y cuando yo no entendí una frase, yo entiendo todos los verbos, lo demandé a mis nonos, mi papá y mi gran papá que hablaban judío. Dunque para los refranes, sí. Y dunque, ¿cuándo empezaste a meldar el amanecer más o menos? ¿Te acuerdas? El amanecer empezó en 2005. ¿Te acuerdas cuando te aventaste que existía? ¿Te aventaste porque mercaste Shalom y viste que había más páginas o cómo fue todo esto? Me parece que El Amanecer se existe desde 2000. Mi familia no vendimos, no merquimos el Shalom. No hay menester de esta gaceta, meldimos la gaceta turca normal.
y después gazetas de internet. Ma cuando estaba interesarme en judío, me abonaba solamente a el amanecer, si es posible también. Sí, 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 es posible. Ok, y dunque ahora nos puedes contar un poquitico de qué proyectos empezaste o hiciste o ainda haces con el ladino y de qué, cuál es la razón. Sentí que laboras para Hablaremos. ¿Cuál es Hablaremos para la gente que no lo conocen y de qué existe? Sí, hablaremos, como el nombre de judío, es un sitio web de los judíos turcanos y turcos y kurdos y todas personas de Turquía, que se existe desde 2016, que es una plataforma libre de expresión de todos los casos de cosas, de política, de cultura, historia, antisemitismo. Y los dos puntos del plataforma son principalmente expresar y recordar las instancias de antisemitismo. Y el otro es de crear un espacio por los judíos por discutir y echar lechón sobre meseles grandes sin censura entre ellos y en público. Y cuando dices si censura es porque hay normalmente censura sobre este modo de sujetos en Sí, la Turquía o en cualquier otro modo de país. Sí, autocensura de judíos y censura entre judíos, por decir, no decimos esto en público, es muy peligroso por los judíos, no es bueno por los judíos de decir esto, o discutimos esto en privada, no en público. Mañana hablaremos, todos los meseles están públicos y posible de partajar opiniones de todos modos. Interesante. Y después vi también que colaborates con otras instituciones, organizaciones. Me di con mucho interés en lo que escribiste sobre la Turquía para, por ejemplo, la Universidad de Washington Seattle, donde labora Devinar, ¿verdad? Su caro amigo. ¿Cómo empezó esta colaboración? Tomé una clase de ladino de David Bunis en el verano de 2020, sí, sí. Esta clase fue primero en persona, realmente en Seattle, finalmente después de la pandemia fue online. Y yo lo tomé de Montreal. Y fue muy bueno y todos los estudiantes estaban invitados a escribir por este sitio web del Centro de Universidad de Washington. Y yo lo escribí, este artículo que tú mencionó, sobre mi viaje con la lengua, especialmente la relación entre mis nonos y yo.